Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di como un profeta a las naciones. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes que quizás tu madre te iba a poner el nombre que hoy llevas, yo ya sabía cuál iba a ser tu nombre. Y luego le dice, y yo te santifiqué. Y aparte de santificarte, yo tenía un ministerio. Tenía un plan maravilloso para tu vida. Y ese propósito y ese plan maravilloso de Dios se iba a manifestar en los años por venir en la vida de el profeta Jeremías. Y mira lo que dice la palabra: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para edificar y para plantar. Y Dios le comienza a hablar y le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios le da una palabra, le da un llamado, pero también Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? No tengas temor, no tengas miedo. Siempre hemos compartido acerca del temor, acerca del miedo. ¿Qué es lo que el miedo provoca en el corazón de la persona? Pues el miedo lo que provoca es que la persona se paraliza. La persona se siente atemorizada, intimidada por las circunstancias y por las situaciones, por lo que quizás está sucediendo a su alrededor. Pero Dios le dice, Jeremías, ¿sabes qué? No tienes que tener temor, no tienes que temer, porque yo estoy contigo. Y es algo tan importante en la vida de un hijo de Dios, tener esa identidad, saber que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, saber dónde estás parado, saber que Dios depositó sobre ti un llamado, que Dios depositó dentro de ti un ministerio que se va a desarrollar y que va a cumplir ese propósito por el cual Dios te llamó. Y una de las cosas que Dios trata en la vida de Jeremías era que le está dando a entender a Jeremías que él tiene que tener identidad, tiene que saber que él es un hijo de Dios, que él no es cualquier persona. Porque hoy en día muchas personas son movidas por algunas cosas que están sucediendo a su alrededor, como le sucede a Pedro. Pedro comienza a caminar sobre las aguas y a ver el fuerte viento, lo que está sucediendo a su alrededor. La inmadurez hace que Pedro comience a hundirse. Pero sabemos que más adelante Dios usó de una manera muy poderosa a Pedro. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo, porque yo estoy contigo. Yo estaré contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante, va a ser mi mano, no la mano del hombre. Yo siempre he dicho una cosa, y recuerdo hace muchos años atrás que vino un hombre de Dios y me dijo, una cosa es comer de la mano de los hombres y otra cosa es comer de la mano de Dios. Hoy muchos comen de la mano de los hombres, comen de lo que el hombre le ofrece, pero es algo muy diferente comer de lo que Dios te da, de lo que Dios te da, porque la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová enriquece. Lo que Dios te da te va a traer alegría, te va a traer gozo, te va a traer felicidad. Yo siempre he dicho, hay cosas que no traen alegría, hay cosas que no traen tristeza, y cuando esas cosas que no traen tristeza y no traen alegría a nuestra vida, yo digo, a un lado. Porque la bendición de Jehová me enriquece. Lo que Dios tiene para mi vida me bendice y me ayuda a desarrollar, me ayuda a ir hacia adelante. Y Dios le está diciendo a Jeremías, ¿sabes qué? No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios le declara a Jeremías, le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca, la palabra de Dios. Pero más adelante le dice, mira que hoy te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando Dios le está diciendo estas palabras a Jeremías, le está diciendo en pocas palabras, yo te he levantado para hacer bendición. Yo te he levantado para que edifiques. Yo te he levantado para que levantes. Yo te he levantado para que seas de bendición
al pueblo. Y Jeremías recibe esta palabra de Dios, y lo que me llama mucho la atención es que luego dice, vino nuevo la palabra de Dios a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y es aquí donde yo quiero llegar, dice, y dije, veo una vara de almendro. Dice que Dios le da una visión a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que tus ojos están viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento? Y dice que en ese momento Jeremías lo que vio fue una vara de almendro. Entonces yo estuve investigando acerca de esa vara de almendro. Y mire qué interesante es esto, porque cuando Dios da una visión, cuando Dios da una palabra, Dios no la da solamente por darla. Hay algo poderoso ahí, hay una revelación poderosa. Y dice la palabra que le dijo, ¿qué ves? Veo la vara de almendro. Y escuche bien esto. ¿Qué significa la vara de almendro? Viene de una palabra hebrea llamada shagat, que significa despertarse. Oiga bien, la palabra almendro viene de una palabra hebrea que significa despertarse. Algo que había estado dormido se despierta. Eso es lo que significa en hebreo la palabra almendro. Escuche bien esto, es muy interesante. También significa estar en vela. También significa estar en vela. En pocas palabras, es estar, como dice, despierto. Escuche bien esto. Es el primer árbol en florecer. El primero en despertar en el invierno, el almendro. Escúchelo bien. Dios le está asegurando a Jeremías que su palabra estará despierta. Dios le está asegurando a Jeremías que lo que él le estaba diciendo a él, Dios lo iba a cumplir, y que el propósito de Dios se iba a manifestar en la vida de este joven llamado Jeremías. Y dice la escritura luego, Dios le asegura a Jeremías que su palabra estará despierta para cumplir, a pesar, en ese momento había corrupción. En ese momento habían circunstancias difíciles. En ese momento los gobernantes, los reyes estaban entregados a la idolatría. Pueblos enteros estaban entregados a la adoración de dioses, al paganismo. Pero ahora Dios le está dando una palabra a Jeremías y le dice que aún en medio de toda esa cosa, de toda esa confusión, de todas esas circunstancias que se están librando, aún en medio de esa circunstancia, Dios iba a hacer que la palabra de Dios resplandeciera, que la palabra de Dios estuviera despierta, que la palabra de Dios se manifestara en la vida de este hombre. Y luego que Dios le da esta palabra, Dios le dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate. Le da una palabra diciendo, tienes que ceñirte los lomos y tienes que levantarte. Porque aquí yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada. Dios nos ha puesto como ciudad fortificada. Dios nos ha puesto como columna de hierro y como muro de bronce. Dios nos ha levantado somos una iglesia fuerte, somos una iglesia fortalecida, somos una iglesia que va hacia adelante. Y como dice la palabra, que aún ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Dios nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en aquella cruz, y cuando Él dijo, consumado es, Él dijo, he terminado mi misión, he acabado lo que el Padre me envió a hacer a esta tierra. Y Él, como dice la palabra en Colosenses capítulo 2, que el acta de los decretos que había en contra de nosotros fue cancelada y fue anulada. Dios es un Dios que hace maravillas. Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que se manifiesta de una manera poderosa y maravillosa. Y sabemos que en estos tiempos Dios está haciendo algo maravilloso. La palabra de Dios es poderosa, y Dios le está diciendo a Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo voy a apresurar mi palabra para ponerla por obra, y yo voy a hacer lo que yo he dicho que voy a hacer. Usted podrá estar en Nicaragua, usted podrá estar en El Salvador, en Guatemala, en cualquier país centroamericano, en el Caribe, aquí en los Estados Unidos, aún en cualquier parte, y podríamos estar en medio de la corrupción, podríamos estar en medio de tantas cosas que hoy en día se están viendo en muchísimos lugares, donde mucha gente está atemorizada, donde mucha gente está intimidada por lo que hoy está pasando. Pero Dios nos viene a decir en este día que Dios nos ha levantado como una ciudad fortificada. Dios te ha levantado
levantado como una ciudad fortificada. Dios te conoció antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya Dios te conocía, ya Dios conocía mucho más de lo que tú conoces de ti mismo. Él ya te conocía y tú eres especial para Dios. Tú eres alguien especial, tu familia es especial para Dios. Este hombre llamado Jeremías, Dios le hizo un llamado. Y Dios le dijo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y le da una promesa. Y esto es lo que yo quiero decirte a ti en esta mañana. Y es lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Y es que la palabra de Dios estará despierta. La palabra de Dios estará lista. La palabra de Dios se manifestará de una manera poderosa y maravillosa. Mire lo que dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice, en lo cual decía el apóstol Pablo, sufro penalidades hasta de prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, sufro penalidades, estoy pasando situaciones en mi vida, estoy pasando circunstancias, persecuciones, esto y lo otro, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y el apóstol Pablo decía, aunque estoy padeciendo, aunque estoy sufriendo. La vez pasada alguien me decía por ahí, dice, aunque estoy sufriendo en este momento persecuciones. Y cuando yo me di cuenta de a qué lo llamaba esa persona, llamaba persecución o lo llamaba, como dice, que estaba siendo afrentado por vivir una vida en los caminos del Señor. Yo dije, todavía no sabe realmente qué es ser perseguido, realmente todavía no sabe qué realmente es ser, como decía el apóstol Pablo, padecer realmente lo que realmente Pablo padeció. Porque la pregunta es, ¿te han agarrado a ti del pelo y te han estado arrastrando por toda la calle solamente porque crees en Jesús? ¿Te han golpeado la cara? ¿Te han escupido? ¿Te han agarrado a golpes? Yo a veces escucho noticias en muchos países donde la predicación del evangelio, si alguien viene y comienza a predicar el evangelio y lo agarran, los matan, son mártires. Y nosotros vivimos en países donde hay libertad de expresión, donde podemos predicar libremente la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo declara diciendo, yo sufro penalidad esta de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque déjeme decirle una cosa, el apóstol Pablo decía esto, porque en cierta ocasión dice que él y Silas fueron encarcelados, dice, los golpearon, los azotaron, o sea, no fue que le dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios, tú no eres cristiano, no le dijeron palabritas, sino que los golpearon de verdad, hasta que sangraron y los metieron a un calabozo. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar el evangelio. Y estando en ese calabozo, ¿usted cree que cuando estaban ahí en esa circunstancia, en esa situación, usted cree que ellos comenzaron a decir, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios ya no me ama? Y comenzaron ellos a perturbarse. Hoy en día hay mucha gente que a través de las circunstancias se comienzan a perturbarse. Hay como un espíritu de perturbación que los está perturbando y se descontrolan. Pero Pablo tenía carácter, Pablo tenía identidad. Asimismo, aún hombres de Dios tenían ese carácter y esa identidad donde ellos estaban parados. Y dice que a la medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios. Y dice que los presos comenzaron a oír. Y cuando los presos comenzaron a oír, dice que hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y el poder de Dios se manifestó en aquella prisión. Cuán importante es saber que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es poderosa. Y yo siempre recuerdo y siempre me gusta mencionar al centurión, aquel centurión que le dijo a Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús dijo, no he hallado fe como la fe que este hombre tiene. Ese hombre tenía una fe que creer en esa palabra, porque sabía que al nomás Jesús decir que era sanado su criado, él iba a ser sanado. Y Jesús soltó la palabra. Y cuando el centurión llega a su casa y pregunta por esa persona que estaba enferma, dijeron, ya está sano. Y preguntó, ¿a qué horas fue sano? ¿A qué horas él fue sanado? Y la respuesta fue, a tal hora. Y él vino y él chequeó y se dio cuenta que fue exactamente la hora en que Jesús había declarado la palabra. ¿Por qué? Porque él apresura su palabra para ponerla
por obra. Y le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hoy hay una palabra de Dios para ti que estás enfermo. Hoy hay una palabra de Dios para ti que estás desanimado. Hay una palabra de Dios para ti que estás caído. Hay una palabra de Dios para ti que estás buscando una dirección. Hay una palabra de Dios para ti que necesitas una respuesta de Dios para tu vida. Y Dios te está diciendo, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Dice la palabra que el almendro, viene de esa palabra el Shaddai, que significa despertarse. La palabra de Dios está despierta en esta mañana. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquier circunstancia que esté sucediendo en su vida, yo quiero decirle una cosa, Dios tiene una respuesta. Jesús declaró diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. La única manera para poder llegar al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted me está viendo en este momento y usted dirá, yo estoy necesitado de Dios, no de una religión. Yo siempre he dicho, la religión nos salva, los predicadores nos salvamos, los sacerdotes nos salvan, la iglesia nos salva. El único que salva es Jesucristo. Es el único que puede perdonar tus pecados, es el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Es el único que puede hacer algo extraordinario en su vida. Y si usted, amigo y amiga que me está viendo en este momento, o cualquier persona que se ha apartado de los caminos del Señor, te has apartado de los caminos del Señor, has dejado de buscar a Dios, has dejado de asistir a la iglesia, has dejado de servir al Señor, pues yo quiero invitarte en este día a que le abras tu corazón a Dios. Hoy Dios te está hablando y Dios te está diciendo, yo te conozco. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Yo ya sé cuáles son tus problemas, yo sé cuáles son tus necesidades. Y déjeme decir una cosa, para Dios todo es posible. Lo imposible para nosotros es posible para Dios, pero necesitas abrirle tu corazón a Jesús para que Jesús entre a tu corazón y Jesús sea el salvador de tu vida. Cuando Jeremías recibe esta palabra de Dios, Jeremías se siente indigno, quizás se siente insignificante, quizás Jeremías se siente como diciendo, no tengo la capacidad para todos los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Pero en este día yo quiero decirte una cosa, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Y ahí donde tú estás en esta hora, yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración y que digas conmigo, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y gracias, Señor Jesús, por limpiarme de toda mi maldad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, yo oro por cada persona que nos está viendo en esta hora, aquí en los Estados Unidos, que nos miran allá en Centroamérica, en el Caribe, Señor, en Canadá, en Alaska, en México. Yo sé que hay gente que nos está viendo en México, hay gente que nos está viendo en diferentes lugares necesitados, Señor. Padre, llénales ese vacío, redarguye y convence, Señor, cada corazón. Esa es nuestra oración, Señor, en esta hora, Señor. Bendice a cada hogar, a cada familia que nos está viendo en esta hora. Y Padre, yo creo con todo mi corazón que tú eres un Dios, Señor, que responde. Yo sé que tú eres un Dios que responde. Yo sé que tú eres un Dios que abre la puerta, Señor. Hay uno de los pasajes muy mencionados y que mucha gente quizás se lo sabe hasta de memoria, pero hay mucha gente que no sabe en qué momento Jeremías recibe esta palabra, que hoy en día muchos la predicamos y muchos nos sabemos de memoria este pasaje. Y este pasaje se encuentra ahí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Y dice, pero voy a leer del verso 1, porque aquí vamos a ver dónde se encuentra Jeremías cuando Jeremías recibe esta palabra de parte de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías en la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Dice la palabra que vino la palabra de Dios a Jeremías cuando él estaba en el patio de la cárcel. Estaba aprisionado. Vino la palabra de Dios por segunda vez. Y aquí podemos ver claramente la promesa que el Señor le hace al comienzo del ministerio de Jeremías, donde el Señor está diciendo, mi palabra siempre va a estar despierta, siempre habrá una palabra para ti, siempre habrá una promesa para ti, siempre habrá una salida, siempre habrá una provisión para tu necesidad. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que hace maravillas. Y mire, así ha dicho Jehová, verso 2, que hizo la tierra, Jehová que formó
para afirmarla. Jehová es su nombre. Dios viene a afirmarle a Jeremías: yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo soy el Dios vivo, yo soy un Dios poderoso. Y le dice en el verso 3, clama a mí y yo te responderé. Usted quizás ya lo sabe. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías se encuentra pasando una situación difícil en su vida, y es ahí cuando viene la palabra de Dios que está despierta a decirle al corazón de Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Aunque ahora estés pasando una situación difícil, aún como hombre de Dios estaba pasando una situación difícil, clama a mí, porque yo te voy a responder y yo voy a darte lo que tú necesitas. A pesar de lo que hoy usted esté pasando, usted puede clamar a Dios, usted puede buscar a Dios. Aunque estés caído, puedes buscar a Dios y Dios te va a responder y Dios te va a sacar adelante. Y mire qué lindo, otra de las etapas en la vida de Jeremías, y esta es una de las etapas quizás que fue una etapa difícil, porque verdaderamente Jeremías pasó situaciones muy difíciles en su vida. Dios le da la promesa y Dios le dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a ayudarte, yo no te voy a dejar y yo te echo fuerte. Y Jeremías, en el tiempo que Dios levanta al profeta Jeremías, lo levanta en un momento cuando los reyes estaban entregados a la idolatría, cuando los gobernantes, aún los pueblos, estaban entregados a la perdición. Y en esos tiempos Dios levanta a este hombre, y este hombre se levantaba, profetizaba, declaraba la palabra del Señor, y para la cárcel, para la cisterna. Y mire lo que sucede en el capítulo 20, en el verso 7 al verso 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En ese momento Jeremías comienza como a reclamarle a Dios, diciéndole: Señor, todo lo que me ha estado sucediendo, todo lo que me ha estado pasando, hay gente que así dice, pero todo lo que me ha estado aconteciendo, todo lo que me está sucediendo, ¿pero por qué? ¿Por qué razón me está sucediendo esto? ¿Por qué razón no puedo salir de esta circunstancia, de esta situación? Y mire lo que sucede. Dice la palabra, el verso 9, y dije: no me acordaré más de él. Jeremías dijo: no me voy a acordar más de Dios. No voy a buscar a Dios más. No voy a escudriñar su palabra más. No voy a hacer la obra de Dios más. Hasta aquí, como dice, hasta aquí nomás llegué. Pero mire lo que dice luego: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego dentro del corazón de este hombre. Y ese fuego era que había una palabra que Dios había declarado antes que él estuviera en el vientre de su madre. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, Dios tenía un destino, Dios tenía un camino trazado. Y esa palabra era más poderosa que aún el desánimo que quizás en ese momento el profeta Jeremías se encontraba. Y él mismo lo declara y lo dice: yo traté de renunciar, pero cuando dije que iba a renunciar, es cuando se despertó nuevamente esa palabra de Dios dentro de mí. Usted que se ha desanimado, usted que se ha desmotivado, yo le animo, siga creyendo, porque su tiempo está a punto de llegar. Una visitación de Dios está a punto de llegar a su vida, a su familia. Aún ese llamado, ese ministerio que Dios le ha dado en cualquier parte que usted nos esté viendo, aunque en cualquier lugar, cualquier situación, cualquier necesidad que usted tenga. Yo sé que hay personas que me están viendo que tienen sueños, que tienen proyectos, que tienen tantas cosas que Dios ha puesto en su corazón, que son cosas de Dios, porque las cosas de Dios permanecen. Lo que no es de Dios, yo siempre he dicho, eso no permanece. Eso es, en cualquier momento, cualquier vientecito se lo lleva. Pero lo de Dios sí permanece. Lo de Dios permanece. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, no. Yo he probado y quiero más. Díselo, Señor, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, gracias Jesús por ese gran amor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y dile, yo no me quiero conformar, y no me quiero conformar. Yo he probado y quiero más, es que he probado y quiero más. No me quiero conformar, no Señor, yo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios.